nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día domingo, el día del Señor. Hay que levantarnos, irnos felices y alegres porque vamos a recibir a nuestro Señor, este cuerpo que nos purifica y nos santifica. Y vayamos a ver qué nos enseña en este día nuestro Señor, que pues lógicamente hoy es el día del bautismo de Jesús. Iniciamos una época, una vida nueva con Jesús nuestro Señor. Vayamos allá. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto y tu luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible y lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua en términos la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, cuando no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de tu Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestro corazón estira fértil para que la semilla casa plantada de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre tu inmaculado corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo de todas aquellas personas que nos has encomendado, mi esposa, hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y todos los que no son hermanos, amigos y familiares, pero forman parte del pueblo de Dios, incluyendo los que ven este programa. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, domingo. Ahora, Señor, que tu siervo escuche. Lectura del profeta Isaías 42, del 1 al 4. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia en las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice a ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como el Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10, 34-38. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo tome y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz, que traerá Jesucristo el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo
que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 3:15 hasta el 22. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Qué es bendecir? Bendecir es desearle lo mejor, protección. Es una protección sobrenatural, porque es espiritual. Algo, sí, bendecir, al decirle algo bueno a una persona, y esto bueno que le decíamos vaya conforme a la voluntad de Dios. Es una bendición, una protección. Dios bendice a su pueblo, ¿por qué? Porque quiere lo mejor para su pueblo, Él sabe que lo mejor es estar en presencia de Él mismo, de Dios Todopoderoso, y lo bendice, y va a hacer lo posible porque este pueblo llegue a su presencia. Habla de un pueblo, de su pueblo, pero hay otros pueblos, hay otro pueblo que no es de Dios, y con ese vamos a tener que pelear. ¿Por qué? Porque nos va a querer sacar de la presencia de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. ¿Quién es la paz? Jesucristo nuestro Señor. La paz no la encontramos ni en el dinero, ni en los placeres, ni en las posiciones económicas o laborales, ni la encontramos en los diplomas o en cualquier tipo de título académico. Lo encontramos solamente en Cristo nuestro Señor. Lo demás es malo, no es malo. Lo malo es cuando ocupa el lugar de Dios. Necesitamos la paz. El rico no encuentra la paz más que en Cristo nuestro Señor, y el pobre se siente en paz en su pobreza cuando tiene a Cristo nuestro Señor. Cuando un pobre no tiene a Cristo, se siente completamente destruido. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no avanzo? No tiene paz. La paz es de Dios, la paz es Cristo, y la impaciencia viene de Satanás. Satanás siempre quiere tenernos impacientes, siempre pensando en cualquier otra cosa que nos quite la paz. Por eso este libro de los Salmos nos enseña a cómo orar, a cómo rezar a Dios, agradecerle a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él no se olvida de su pueblo. Él sabe que necesitamos de su ayuda para regresar a Él, y Él nos va a ayudar. Este salmo se recita 3 veces al día. Los judíos lo rezan 3 veces al día. Y nosotros pues debemos aprenderlo, porque es una manera de honrar, bendecir y adorar a Dios Todopoderoso. Es lo que el Salmo nos enseña. En el libro de Isaías, pues es la profecía que ya se cumplió con Cristo nuestro Señor, y esperamos ya su segunda venida. El profeta habla, Isaías, diciendo que es puesto por Dios, que alguien vendrá puesto por Dios, hecho con la mano de Dios. Pues es Cristo mismo, pero lo más importante, interesante,
es como nos va a llevar a su presencia. Él no va a pelear, Él no va a discutir, Él no va a alegar. La discusión, la pelea, la alegata no es de Dios, es de Satanás. Él dice no quebrará la caña. Si tú vas a Israel, bueno, hemos estado en Israel, a las orillas del río Jordán, hay muchas cañas, pero son muy sensibles. Con cualquier viento se rompe. Y aquí dice la palabra que Él no romperá la caña. Significa que no va a pelear, que no necesita gritar. Dice, no gritará por las calles. Él no necesita estar gritando por las calles de su palabra, de su evangelio. En silencio, callado, el Señor va a vencer a Satanás, al enemigo, aquel que nos tiene oprimidos. Por eso también Isaías dice, te he mandado para que le des vista a los ciegos, para que liberes a los oprimidos, a los cautivos. Así están todos aquellos que no tienen a Dios. Por eso nosotros nos levantamos de temprano para ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos libera de la cautividad. ¿Cuál cautividad? De esos pensamientos que son solamente en contra de la voluntad de Dios, pensamientos de sexo, de riqueza, de avaricia, de soberbia. Nos oprime el demonio con todo ello porque nos trae opresión. La ceguera, esa ceguera que nos hace ver a este mundo como lo máximo y nos quita la presencia de Dios sin saber que la presencia de Dios es lo mejor que hay en el mundo. Para eso Jesús fue enviado. ¿Y cómo es que lo va a llevar a cabo? Pues Jesús nos lo muestra en el Evangelio. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Dice, en aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Todo el pueblo estaba expectante, como en aquel tiempo y como ahora. Todos los que leemos la palabra de Dios estamos expectantes. Ya serán el fin de los tiempos ahora, porque todo lo que la Biblia habla ya se cumplió. En aquel tiempo ya se habían cumplido las 70 semanas de Daniel y por eso estaban expectantes. ¿Quién será? ¿Será Juan el Bautista? ¿Será Jesús? ¿Será el nuevo Mesías? No, era el que venía a anunciar y nosotros estamos expectantes porque ya vemos las guerras, vemos una tercera guerra mundial acercándose, vemos a la Iglesia Católica derrumbándose desde el interior, como estaba profetizado. El diablo va a querer sentar a su papa maligno y vemos como las lluvias, las tormentas, los huracanes, los volcanes están en erupción y todos los símbolos, todos los signos que Dios había dicho están presentes. Estamos expectantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí le preguntan a Juan lo siguiente, mira, Señor, que tu siervo escucha. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquí el Señor nos habla de que he enviado a mi elegido, a Jesús, y aquí nos muestra cómo es que Dios nos va a liberar. Dos tipos de iglesia, la iglesia del Antiguo Testamento por medio de los profetas que hablaron de Jesús, pero Juan dice, nosotros no somos. El que viene más adelante, ese es el que los liberará. La iglesia católica, era trabajo de la iglesia judía liberar al pueblo, al mundo entero, y no lo hizo. No creyó en Jesús, le creyeron mejor a Satanás, y por eso el pueblo de Dios, pues, se quedó sin esa dicha de poder llevar la palabra al mundo entero. Mas, sin embargo, Jesús no desistió, porque él tenía algo que hacer, un proyecto que Dios le había puesto en su corazón y en su mente, y lo va a llevar a cabo. Y tomando a los pueblos paganos, es como Jesús instituye su nuevo templo, la Iglesia Católica. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, nos habla de eso, de cómo Cornelio, siendo un pagano, fue bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Y los judíos de aquel tiempo, incluyendo Pedro, no creían esto. ¿Cómo es posible que hasta los paganos? ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron a Cristo, pero Cristo no se olvida de su pueblo, es su pueblo. ¿Qué va a hacer entonces con dos pueblos ahora? Unificarlos aún
en uno solo, y ese tiempo se acerca. Por eso estamos expectantes. Empezó la oración, el pueblo estaba expectante. ¿Estamos expectantes a qué? A que el judío se transforme, que el judío reconozca a Cristo como su Señor y que se unifique la iglesia en una sola. Lo dice el libro de Zacarías capítulo 12, versículo 10 en adelante. En esta guerra que están pasando los judíos no va a terminar hasta qué, hasta que reconozcan al crucificado como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y dice Juan, ¿cómo es que Dios nos va a llevar a la presencia de Él? ¿Cómo es que Dios nos santifica? ¿Cómo es que Dios nos bendice? ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo recibimos? Así, callados. La Iglesia Católica no hace escándalo y está en todas partes del mundo, y ahí está, esperándonos a nosotros. ¿Para qué? Para llevar a sus hijos. Y cada que bautizamos a un hijo, el templo sigue creciendo hasta que se cumpla, y el día de mañana ir a la presencia de Dios. Y mira cómo termina. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra de Dios. Por eso Satanás odia que los niños se bauticen, que la gente se bautice, y usa sus instrumentos para engañar a la gente, diciéndole: los niños no deben de ser bautizados, con la mentira de Satanás. Ellos tienen que elegir. Eso es mentira de Satanás. Porque aquí, cuando usted bautiza a un niño, usted lo santifica, lo consagra a Dios. Es como los instrumentos usados en la Santa Iglesia, el copón, el cáliz y cualquier cosa usada dentro de la iglesia no se puede usar en el exterior, solamente en la iglesia, incluyendo la túnica del sacerdote, porque están consagradas a Dios, tienen la presencia viva de Dios, tienen el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted bautiza a su niño, es consagrado a Dios. Sale Satanás y entra uno más fuerte, que es el Espíritu Santo, y purifica a Satanás, y entonces la presencia de Dios habita en la presencia de Cristo. La presencia de Cristo habita en su Hijo, y es así. Entonces, como el bautismo en silencio, sin pelear, sin discutir, va formando el templo bendito de Dios. El bautismo nos consagra a Dios, somos separados a Dios y nos hace dignos sagrario de Dios. Y no solamente eso, sino que también el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, y al descender el Espíritu Santo de Dios se hace como un exorcismo. El pecado, Satanás, sale de nuestros hijos, de nuestra presencia, el pecado de Adán y Eva, y recibimos a Madre María y al Padre Dios Todopoderoso como nuestros padres. Por eso termina diciendo, y se oye una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, mi Hijo predilecto, en el que he puesto mis complacencias, en aquel que lleva a cabo la obra del Señor. El Señor Jesús vino a este mundo no con guerras, no con alegatas, no con discusiones, a ganar la batalla. ¿Y cómo la gana? Bautizando en todos los pueblos del mundo entero. Si usted supiera que nosotros cada año, en Austin, Texas, se bautizan más de 3.500 personas. 3.500 personas. Imagínense alrededor del mundo cuántas personas no se bautizan. Y así seguirá hasta que el templo de Dios sea completado. Por eso en el libro de Pedro, que termino con esto, dice que somos piedras vivas, que vamos formando el templo de Jesucristo nuestro Señor. Cuando se ponga la última piedra, el último bautizado, se cierra el cielo, la iglesia es elevada al cielo, se cierra el cielo, y el Satanás tiene que ir al reino que él mismo construyó para él mismo, y se cierra el infierno y se acabó. Por eso el diablo no quiere que haya bautizados, por eso pone lesbianas, mujeres contra mujeres, no pueden tener hijos, homosexuales, hombres contra hombres, no pueden tener hijos. Y las que tienen hijos, pues mátalos, abórtalos. ¿Para qué? Para que no haya niños, no haya piedras para construir el templo. Por eso, ser atentos e inteligentes a la palabra de Dios. Mira que Dios te habla el día de hoy. ¿Para qué? Para que bautices a tu hijo, para que lo
presencia de Dios a los 8 días de nacido, como marca la ley. Dice la palabra de Dios: circuncidarás a tu hijo a los 8 días de nacido. Pero nosotros no somos judíos para circuncidar, no. Pero en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 11 en adelante dice Jesús hablando que el nuevo bautismo, la nueva circuncisión es el bautismo en Cristo nuestro Señor. Vaya, bautiza a su hijo y concédale el honor de ser hijo único de Dios. Que así sea. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te muestre su favor, que te muestre su rostro, y que el día de mañana a ti, a tu familia, a tus seres queridos, te conceda la paz. Ese es el más grande deseo de nosotros. Bendecirlos ustedes, y que ustedes con sus oraciones nos bendigan a nosotros. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo.